Primero que yo quiero decirles es que Dios siempre nos ha dado un salvavidas, amén. Dios siempre nos ha proveído de un mensajero y de un salvador, ¿sí? Estamos disfrutando del tiempo de la gracia, mi querido hermano. Usted y yo recibimos salvación, ¿por qué? Por la gracia, porque es un regalo de Dios. ¿Dónde se vio manifiesto ese regalo de Dios? Allí en la cruz del Calvario. Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. Y gracias al sacrificio de la cruz, hoy usted y yo tenemos salvación y vida eterna. ¿No se alegra usted por esa noticia? Amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Usted tendría que sentirse gozoso y tiene que sentirse feliz, porque hoy en día tenemos un regalo, una dádiva de parte de Dios, y es la salvación y la vida eterna por gracia. Usted y yo no tenemos nada más que hacer sino reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y llevar una vida como la que el Señor pide que nosotros llevemos. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Demanda obediencia, demanda que nosotros seamos fieles a su palabra y que guardemos la conducta de un verdadero creyente. Amén. Es así como el plan de Dios es que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos seamos salvos. Pero ¿qué sucede? Habrán personas que, aunque habiendo escuchado el mensaje, y otros que nunca lo escucharon, ¿sí? Pero los que han escuchado el mensaje, enterados de las cosas que han de suceder, prefieran todavía vivir en las pasiones y el desorden del mundo antes que arrepentirse de su mal comportamiento. ¿Y qué dice la Biblia? Que se quedarán a atravesar un tiempo de tribulación. Mis amados, durante este tiempo de la gran tribulación vendrán dos personajes conocidos como el anticristo y el falso profeta. Pero también se revelarán dos personajes que vendrán de parte de Dios como mensajeros a predicarle aún a los que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia. Y a los que nunca habían escuchado el mensaje de Cristo, también les predicarán para que ellos puedan alcanzar salvación, ya no por gracia como nosotros lo tenemos. Aquellos que quieran ser salvos durante el tiempo de la gran tribulación tendrán que morir. ¿De qué manera? Torturados o decapitados. 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto dice la Biblia? 42 meses. ¿Eso qué son? 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo una nube, y sus enemigos los vieron.
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercero ay viene. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Una oportunidad más por medio de la predicación de dos seres que ya vamos a estudiar quiénes son. Hay dos corrientes de pensamiento, escúcheme bien. Algunos piensan que los dos que han de venir, uno es Enoc y el otro Elías, ¿sí? Y vamos a estudiar por qué. En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Fue un hombre que fue como amigo de Dios. ¿A cuánto les gusta que les digan tú eres un amigo de Dios? Amén. Nosotros más que amigos somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos tener una intimidad, una relación con nuestro Señor. Pues resulta que Enoc fue un hombre que caminó con Dios, en intimidad con Dios, que fue amigo de Dios. Y fue tanto así que Dios no permitió que Enoc viera muerte, sino lo arrebató y lo llevó al cielo sin que su cuerpo sufriera la muerte, como nos toca padecer a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los dos profetas que han de venir serán hombres que podrán hacer señales poderosísimas. Dice que aquel que quiera dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y los devora. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Dice que estos dos profetas que vendrán tendrán poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pues la corriente que dice que los dos testigos deben ser Enoc y Elías, ¿sí?, son muy pocos, porque a la verdad, aunque hay un personaje del cual vamos a hablar ahorita, vio la muerte, ¿sí?, fue un hombre que Dios usó para herir por medio de plagas la tierra de Egipto, ¿sí?, y ese personaje es Moisés. Moisés fue un hombre al cual Dios le dio poder y autoridad para que fuera donde Faraón y anunciara, que dijera a Faraón: Faraón, deja salir al pueblo de Dios porque vamos a ir a adorarle. Y el Señor endurecía el corazón de Faraón, y el Señor por medio de Moisés mandó plagas sobre la tierra de Egipto. Hay otra corriente de pensamiento que indica que los dos profetas que han de venir son Moisés y Elías, y nosotros consideramos que es más bien Moisés y el profeta Elías, ¿sí? ¿Por qué? Lo vamos a ver. Moisés y Elías son los dos hombres más influyentes de la historia judía. Permítame explicarle por qué. Moisés introdujo la ley escrita de Dios al pueblo de Israel. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, o así se entiende que Moisés los escribió, ¿sí? Y por su parte, Elías fue el primero de los profetas escribientes y comenzó una escuela que se conoció como la escuela de los profetas. Siempre que los judíos hablan de Moisés y Elías, se refieren a ellos y quieren decir la ley y los profetas. Amén. Entonces Moisés y Elías tienen un gran significado para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y la Biblia en Apocalipsis me deja ver que estos dos vendrán a predicarles a la nación de Israel, para que Israel se dé cuenta que el Mesías, Yeshua, el Salvador, es el que ya vino y el que ellos no quisieron reconocer, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Dice la palabra del Señor: una razón más
para creer que es Moisés y no Enoc el que tendrá que venir, uno de esos dos profetas. Y es lo que sucedió en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 6? Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Quiénes aparecieron en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Se le aparecieron al Señor Jesucristo. Entonces dice, Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras aún estaban hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Mis amados, los dos que le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración no fueron Enoc y Elías, fueron Moisés y Elías. Por eso nosotros creemos que será Moisés y no Enoc quien acompañará al profeta Elías como parte de esos dos testigos, ¿sí? Se nos dice que estos dos testigos producirán los mismos milagros que hicieron Moisés y Elías. El apóstol Juan, recordemos una vez más, nos dice ahí en el libro de Apocalipsis, que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ya hemos visto lo que Moisés hacía en parte, pero ¿qué sucede con el profeta Elías? Escúcheme bien. Elías fue famoso ¿por qué? Por ordenar que bajara fuego del cielo. ¿Sí recuerdan ustedes? En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 37 al 38, dice: Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Escúcheme bien, el profeta Elías se presenta delante del pueblo porque se han levantado los profetas de Baal. Entonces Elías le dice a los profetas de Baal: bien, si Baal es Dios verdadero, que Baal haga descender fuego del cielo y que consuma el holocausto que ustedes les preparan. Y si Jehová es Dios verdadero, Jehová traerá fuego del cielo y consumirá el holocausto. Y durante todo el día estuvieron los profetas de Baal. Llegado el mediodía, se rasgaban las vestiduras, se cortaban y decían: Baal, Baal, ven. Y Elías se burlaba de ellos y les decía: tal vez Baal se fue de paseo, tal vez estará almorzando, tal vez se fue de compras, pero Baal no los oye. Cuando Elías dijo: voy a demostrarles que Jehová es Dios verdadero, oró al Padre como acabamos de leer. ¿Y qué sucedió? Que cayó fuego del cielo que consumió el holocausto. Mis amados, ¿para qué cayó fuego del cielo? Dice la palabra de Dios que Elías dijo: Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. El profeta Elías hizo esta señal para que el corazón de la gente se volviera a Dios. Mis amados, los milagros suceden ¿para qué?
para que el corazón de la gente se vuelva a Dios. Pero hoy en día la gente corre buscando una sanidad, buscando un milagro, pero no quieren convertir su corazón al Señor. Lo que el Señor dice es que Él tiene poder para hacer cualquier milagro. Si hizo caer fuego del cielo, ahora no podrá sanarnos de una enfermedad. Pero mis amados, el plan de Dios, el propósito de Dios no es solo hacer llover milagros todos los días, ni sanidades sobre la gente. Es que todos podamos ser salvos. Dígale al que tiene a su lado: el Señor quiere que tú y yo seamos salvos. Amén. Los milagros son para eso, son para que Dios se glorifique. ¿Qué sucede? Elías mostró que los profetas y los adoradores de los dioses falsos en vano seguían a esos dioses, porque en realidad esos ídolos de madera, esos dioses falsos, no tienen poder. Elías está conectado divinamente con haber causado una gran sequía, así como con haber causado que cayera fuego del cielo. Ambos milagros para mostrar el dominio de Dios sobre la naturaleza y los asuntos de la humanidad. Amén. Ambos para pisotear el orgullo humano. Mire que en Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Amén. ¿Cuánto poder le había dado el Señor, había entregado al profeta Elías, que Elías se atrevió a decirle al rey Acab: ¿sabes qué, Acab? Te aseguro que voy a orar al Señor, y durante este tiempo no va a caer una sola gota de agua. Y es así que durante 3 años no cayó una sola gota de agua, hasta que el profeta Elías volvió a orar al Señor y cayó de un gran chaparrón. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál será el objetivo de estos dos profetas y de estos 144,000? Mostrar al mundo que aún en medio del reinado del anticristo y del falso profeta, ¿sí?, Dios, el Señor, el Creador, Jehová Dios Todopoderoso, tiene control sobre lo que está pasando. Amén. El diablo no gobierna como él quiere, mis amados. Dios tiene control sobre todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Que el Señor le dará poder al profeta Elías y a Moisés para que con señales puedan compartirle al mundo de que aún hay salvación, de que aún puede haber forma de salvarse. Pero esto será ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. Diga conmigo: 3 años y medio. Recuerden ustedes que el anticristo vendrá a traer una falsa paz durante 3 años y medio. Él y el falso profeta engañarán a muchísimos, engañarán aún a muchos de los que escucharon el mensaje, porque dice que el falso profeta hará que la estatua de la bestia, imagínese usted un ídolo, una estatua, hable, ¿sí? Y la gente se convertirá y dirá: uy, este sí es el verdadero, porque este hizo que ese niño, que esa estatua hablara. Pero ¿qué sucede, mis amados? Dice la palabra del Señor que estos dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Présteme mucha atención. 3 años y medio estarán estos dos testigos junto a los 144,000 predicándole a la gente, ¿sí? ¿A partir de cuándo aparecerán estos dos testigos? En el mismo instante en que el anticristo aparece y el falso profeta aparece, ahí mismo aparecen los dos testigos también, cada uno desarrollando su labor. Pero así como cuando Cristo en la cruz murió, Satanás pensó que lo había vencido, de la misma manera el anticristo y el falso profeta lograrán darle muerte a estos dos testigos. Y cuando les den muerte, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mis amados, el anticristo, la bestia, hará que estos 2 testigos mueran. Y como castigo para que todo el mundo escarmiente, digámoslo así, los exhibirán. ¿En dónde? En la plaza. ¿Sí? Allí mismo donde Jesucristo fue crucificado, allí serán estos 2 exhibidos. Dice la Biblia que sus cuerpos serán exhibidos ante el público. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que exhiban el cuerpo de 2 muertos durante 3 días? ¿Sí? Ustedes no se han dado cuenta, mis amados, que hoy en día la violencia ha aumentado, pero también el morbo de la gente. ¿Sí? La gente vive pendiente de cuántos muertos hay aquí. La gente ya no siente dolor, lo que siente es curiosidad, y eso no es normal. Usted y yo no podemos sentir curiosidad por los muertos, debemos sentir ¿qué? Dolor por los que mueren por causa de la violencia. Los jóvenes hoy en día, allá afuera, con 8, 10, 11 años de edad, ya se dan cuchilladas. Ya niños con armas, matando gente, robando gente. Eso no es normal, mis amados. Los últimos tiempos han llegado. Cristo está pronto, mis amados. Cristo está a las puertas y la violencia está aumentando. Por esa razón, cuando los 2 testigos sean muertos por causa de la bestia, ¿qué sucederá? Los dejarán exhibidos durante 3 días y medio. Y todo el mundo los verá. Y será tanta la sevicia de la gente en aquella época que cuando ellos mueran, dice que todos los pueblos verán sus cadáveres, no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Saben por qué? Porque estaban siendo piedra de tropiezo para los planes del anticristo y del falso profeta. Hoy en día la gente no viene a la iglesia porque no les gusta que les digan la verdad. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y la palabra de Dios escudriña los corazones. Cuando usted y yo leemos la Biblia, no somos nosotros los que la leemos, es la Biblia la que lee nuestro corazón. Por eso la gente, los ateos, no quieren leer la Biblia. ¿Qué sucede con los ateos, mis amados? Los ateos están utilizando hoy los medios de comunicación, pero en Inglaterra, en Brasil y en varios países del mundo están usando unos buses donde colocan letreros. En los buses como Transmilenio colocan un letrero que dice: probablemente Dios no exista, sé libre, vive tu vida como tú quieras. ¿Ah? El verdadero ateo no niega la existencia de Dios. El verdadero ateo simplemente no le conviene que exista Dios. ¿Para qué? Los ateos son fornicarios, adúlteros, mentirosos. Los ateos son inmorales, la gran mayoría homosexuales, drogadictos, alcohólicos, que quieren simplemente vivir la vida loca, que quieren simplemente que nadie les imponga reglas. Pues mis amados, la Biblia es un texto sagrado que viene a colocarnos normas y reglas para conservar el orden en medio de la humanidad, ¿correcto? Si no existiera la palabra de Dios, no tendríamos noción de lo que es pecado o no, y todo el mundo viviría haciendo lo que le place, sin ninguna norma. El mundo ha perdido el temor de Jehová, mis amados. Los muchachos hoy se levantan en rebeldía porque ya no hay temor de Dios en ellos. Mis amados, ¿cuánta falta nos hace volver a los principios bíblicos? ¿Cuánta falta nos hace enseñarle a estos jovencitos que están en las calles, trayendo violencia al mundo, dedicados solo a las fiestas, a la parranda, a darle culto a sus cuerpos? Que debemos volver
a las enseñanzas de la palabra de Dios, para que este mundo pueda vivir como Dios quiere que vivamos. Pero la palabra nos anuncia que vendrán terremotos, tempestades, hambrunas, pero también tiempos de violencia como nunca antes. Mis amados, el mundo se regocijará con la muerte de estos dos testigos, y los gobernantes de la tierra se enviarán regalos el uno al otro, y se dirán por teléfono: ya matamos a esos dos que estaban colocando piedra de tropiezo, ya matamos a esos dos que seguían anunciando al tal Jesús, ¿sí? Pero para sorpresa de ellos, Dios, que tiene control de todas las cosas, dice el versículo 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué sucedió? El mismo espíritu que levantó a Jesucristo al tercer día de entre los muertos levantará a estos dos, para asombro de toda la tierra. Porque recuerden ustedes que todo pueblo, todo tribu y toda nación verá lo que estos dos van a hacer, y es que el Espíritu de Dios los levantará nuevamente, y la gente sentirá temor porque dirán: realmente lo que la Biblia decía era verdad. Y ahí será cuando todos querrán pagar esconderederos de a peso, porque el Señor Dios Todopoderoso los levantará y los llevará ¿qué? En una nube al cielo. Dice la palabra de Dios: oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué sucede? Que cuando los dos testigos son llevados en una nube al cielo, ¿sí?, empieza lo que se conoce como el Armagedón, mis amados. Va a haber un terremoto fuertísimo que matará a 7,000 personas, pero a partir de ese momento, 3 años y medio después de que ha iniciado la gran tribulación, iniciará ahora sí una guerra como nunca antes se habrá visto. El anticristo romperá la paz entre las naciones árabes y la nación de Israel, y se desatará una guerra como nunca antes, mis amados. Y a causa de esa guerra habrá una hambruna tal que dice la Biblia en el libro de Jeremías, en el libro del profeta Ezequiel: será tanta la hambre que las mujeres tendrán que cocinar a sus hijos y comérselos, a los bebés. Habrá tanta hambre que ni las fieras que están en la selva se van a aguantar el hambre, y lo que van a hacer es salir de la selva para buscar comida. ¿Y a quiénes creen que van a encontrar? A los hombres, mis amados, ¿sí? Será tanta la hambruna que costará un vaso de agua, lo pagarán con las casas, con los carros, con las posesiones, pero nadie querrá tener posesiones, porque un vaso de agua es necesario para la vida. Mis amados, nadie quiere atravesar por la gran tribulación, pero Dios es bueno. Así como Dios permitirá que Moisés y Elías, los dos testigos, vengan y anuncien que todavía hay salvación, ¿sí?, el Señor desde la época de Noé viene anunciándonos en su plan de salvación, que nos arrepintamos de nuestras malas obras, que nos convirtamos a Cristo. Amén. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió en la época de Noé? Es necesario que lo recordemos, porque en Lucas capítulo 17 dice que en los últimos días será como aquellos días en la época de Noé y de Lot. En la época de Noé, los hombres y mujeres se daban en casamiento, se emborrachaban, comían, pero dice la Biblia que en la época de Noé la tierra estaba llena de violencia, mis amados. Como hoy en día, la gente no tiene respeto por la vida del otro. Se matan por una camiseta de un equipo de fútbol, se matan por robar el celular. Hoy en día la vida no vale nada, mis amados. Hoy en día la gente resuelve los problemas matando al vecino. Eso no es normal.
No es normal cargar un puñal. ¿Por qué los jóvenes cargan un puñal? Porque todo el mundo vive a la defensiva. No es normal agredir al vecino. No es normal, mis amados. Los medios de comunicación quieren hacerlo ver normal, pero eso no es normal. Dice la Biblia que como en los tiempos de Noé será la venida de Cristo. Y en los tiempos de Noé, ¿qué había? Violencia. Pero también dice la Biblia que será como en la época, en los tiempos de Lot. ¿Recuerdan ustedes Sodoma y Gomorra? ¿Por qué el Señor tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra? Porque la tierra estaba llena de inmoralidad sexual. Y hoy en día, mis amados, tenemos que ver la inmoralidad sexual por todo lugar. Hoy en día las mujeres han perdido vestirse pudorosamente. Ya no les da vergüenza salirse ni desnudas a la calle, que todo el mundo las mire. En la época de Lot, Sodoma y Gomorra, habían lesbianas, habían homosexuales, y todo era un culto al cuerpo basado en el sexo, mis amados. Y hoy en día usted puede ver el reggaetón, una música groserísima, de lo más vulgar, que no incita sino a la inmoralidad sexual. Los programas de televisión, yo recuerdo que hace 20 años atrás ningún programa decía una sola grosería. Hoy en día no solo dicen groserías, sino que las novelas ya salen las mujeres. Hermanos, esas novelas de hoy en día son pornografía explícita. La inmoralidad sexual está a las puertas. Hay una ONG llamada LGBTI, ¿sí?, que eso es a nivel mundial. La gente piensa que eso solo es en Bogotá, no, señor. Y tienen millones de dólares. Son homosexuales que están financiando esa ONG. ¿Para qué? Para que los gobiernos permitan los matrimonios homosexuales. Para que los gobiernos admitan entre sus dirigentes homosexuales. ¿Y cuál es el problema? Que esos vienen con la mente torcida a dañar a nuestros jóvenes. ¿Por qué quieren los homosexuales adoptar hijos? ¿Por qué quieren los homosexuales que se les dé el derecho de casarse? Luego ya no lo pueden hacer por una notaría. ¿Por qué quieren que se les dé el título de matrimonio? Porque quieren burlarse de Dios únicamente. Quieren burlarse de las cosas de Dios. Y el Señor anunció que como en la época de Lot y en la época de Noé, así sería su segunda venida. Pero mis amados, hay un personaje en la Biblia del cual nosotros debemos aprender, y es Juan el Bautista. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Porque es necesario que usted y yo volvamos a ser los mensajeros que Cristo quiere que usted y yo seamos. Que le anunciemos a este mundo que como van mal, que debe convertir su corazón al Dios Todopoderoso, al único Dios santo y verdadero, para alcanzar salvación. Amén. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Mis amados, Juan el Bautista anunciaba la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día el Señor nos da el privilegio a usted y a mí
de que seamos mensajeros de Él para anunciar que su segunda venida. Dígale que tiene a su lado, prepárate para ser un mensajero de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos el privilegio que los ángeles quisieran tener. Los ángeles quisieran venir y predicar el evangelio, pero no lo pueden hacer. Dios Todopoderoso ha dejado para nosotros esa labor, esa tarea. Dijo el Señor Jesucristo: por tanto vayan ustedes hasta lo último de la tierra, vayan, prediquen el evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no quiere que nadie se pierda, y por eso nos enseña de qué manera debemos anunciar el mensaje a los que están allá afuera. Y aquí debemos hacerle un llamado a la iglesia de Cristo, a los cristianos del mundo entero, mis amados. Esto es para usted y para mí. Debemos aprender el verdadero mensaje de salvación, ese que anunciaba Juan el Bautista. ¿Y qué era lo que Juan decía? En primer lugar, cuando Juan proclamaba la primera venida de Cristo, Juan en el versículo 2 decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que Juan decía? Arrepiéntanse. Mis amados, hoy en día, usted y yo debemos decir a los que están allá afuera y que no conocen de Cristo todavía: arrepiéntanse, que el reino de los cielos está más cerca que nunca. Arrepiéntanse, porque lo que la palabra de Dios dice no es una fábula, no es un mito, no es una leyenda, es verdad. Tristemente, hoy en día en las iglesias se habla más de sanidad y milagros que de arrepentimiento y salvación. Hoy en día la gente dice: pero ¿cómo invitamos a la gente? ¿Qué gancho usamos? No, ningún gancho. Usted y yo tenemos que tomar la autoridad que el Padre nos ha dado como sus hijos, en el poder del Espíritu Santo, y anunciarle a nuestra familia y a nuestros amigos y a los que conocemos a diario: arrepiéntete, que Dios quiere darte salvación. Juan no venía diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, que Dios les va a dar un carro nuevo. Nunca. Hoy en día las iglesias que más se llenan son las iglesias donde todo el mundo dice: ay, yo pacté y el Señor me dio un carro nuevo, yo pacté y el Señor me dio una casa. Eso no era lo que predicaba Juan. Juan, ¿qué decía? Arrepiéntanse. Ese es el evangelio que debemos predicar. Los misioneros, los que dieron la vida por traer el evangelio a este continente, esos que vinieron de Europa y del norte de América a nuestras tierras, ¿qué venían predicando? Arrepiéntanse. ¿Y cuál era su oración? Señor, que tu salvación los alcance. Y hoy en día en las iglesias lo único que oran es: Señor, danos los recursos para un templo grandísimo. Señor, danos recursos para salir por televisión, para comprar la radio, danos recursos para una casa, para un carro. Esos son cosas materiales que nada tienen que ver con el reino de los cielos. ¿A cuánto les gusta vivir bien? A todos, ¿cierto? ¿Quién no quiere vivir bien? Pero el reino de los cielos no consiste únicamente en posesiones materiales. Debemos recordar lo que Juan el Bautista anunciaba y decía: arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha aproximado. En el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseñó a pedir: Señor, que tu reino venga sobre nosotros. Amén. Pero miremos que Juan el Bautista también en el versículo 6 decía: eran bautizados por él en el Jordán, confesando que sus pecados. ¿Cuál es la manera de llevar a la gente al arrepentimiento? Que confiesen sus pecados. Pero no ir a meterlos en una catedral para que le digan a un señor don sotana: mis pecados son estos y estos. Porque primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo para perdonarlos, los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle a la gente: arrepiéntanse. Y cuando le pregunten a ustedes: ¿pero de qué me voy a arrepentir? De tus pecados.
Confiésale tus pecados a Dios. Que no se los confiesen a usted, porque usted tiene bastantes problemas como para enterarse de los pecados de otro, ¿cierto? Pero que hablen con el Señor y confiesen su pecado. Usted que me está oyendo en esta tarde, mi amado hermano, no cargue ya con un sentimiento de culpa. Si usted de corazón se arrepiente delante de Dios, el Señor le perdona sus pecados. Amén. Pero Juan venía bautizando a la gente y haciéndoles que confesaran sus pecados. Pero también el versículo 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A Juan venían de Jerusalén y de Judea. Se acercaban los fariseos y los saduceos. Eran los conocedores de la ley. Eran aquellos los que enseñaban y los que colocaban pesadas cargas sobre la gente. Y Juan les decía: ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? ¿Y cómo los llamaban? Generación de víboras. Mis amados, la gente que no quiere reconocer a Cristo hoy en día son como víboras. Lo único que están esperando es que un cristiano caiga para caerle encima. Lo único que están esperando es que usted resbale, y por eso viven colocando piedra de tropiezo a la iglesia de Cristo. No se deje engañar, mis hermanos. Aquel que no quiere reconocer a Cristo en su corazón, ¿cómo lo llamaba Juan el Bautista? Generación de víbora. Aquellos que tienen su corazón duro y su mente entenebrecida. Aquellos que les dice uno: arrepiéntanse del culto a los ídolos. No, porque es que mi ídolo, este es el que me hace los milagros. Y hay un cantante famosísimo de vallenatos que carga un ídolo así de grande para todos lados, y lleno de coca y de perico en esa cabeza. Mis amados, arrepiéntanse, dice la palabra de Dios. Conviértanse a Cristo. Tenemos que anunciarle esto a la gente. Y hay que llamar y confrontar a la gente por su pecado. Dios ama a cada hombre y a cada mujer. Y nosotros tenemos que aprender a predicar el Evangelio, a anunciarle las buenas nuevas de salvación a la gente. ¿Cómo lo llamaba Juan? Generación de víboras. Juan no perdía el tiempo endulzando al pecador, porque hay gente, mis amados, que se han vuelto permisivos con el pecado. Usted y yo no podemos permitir el pecado en nuestros hogares. Usted y yo tenemos que llamarle al pan pan y al vino vino. Al pecado se le llama pecado, no se le colocan adornos. No hay mentiras piadosas. Mentira es mentira, mis amados. No hay una canita al aire, eso se llama adulterio. No hay una copa para celebrar, eso se llama borrachera. El mundo vive colocándole al pecado nombres bonitos para que la gente no lo vea tan pecado. Entonces hay revistas hoy en día donde las mujeres salen desnudas y le llaman desnudos artísticos. Eso se llama pornografía. Mis amados, el Señor nos enseña a confrontar el pecado como se llama el pecado. Y nosotros no podemos tolerar y permitir eso en nuestros hogares. Usted tiene que aprender a exhortar a sus hijos. Si su hijo le llega borracho, corríjalo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que lo corrija, que lo disciplina, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. O de lo contrario, después de la quinta borrachera ya usted lo perdió. Y es triste ver cómo padres le patrocinan a los hijos las borracheras. Estamos en medio de una cultura machista, la cultura latinoamericana, en la cual los papás antes eran orgullosos llevando a los hijos a los prostíbulos a perder su virginidad. Pero ¿por qué nunca llevaron a las hijas a entregárselas a Santo Juan? Una cultura machista en la cual a la hija se le corrige si tiene novio, pero al muchacho lo llevamos al prostíbulo. Eso está mal. Pecado es pecado. Y Juan lo que hacía era confrontar al pecador. Amén. Y hoy en día usted y yo tenemos que confrontar al pecador. El Señor dice en su palabra que de toda palabra ociosa daremos cuentas al Señor. No participemos de las malas conversaciones. ¿Cómo es posible
que el cristiano deba soportar las malas conversaciones, pero cuando usted va a hablar de Cristo, la gente se vaya. ¿Ah? Si a usted no le admite que usted hable de Cristo en su casa, tampoco participe usted de las conversaciones obscenas en las cuales participan sus amigos y familiares. Amén. La gente vive diciendo, pero ¿cómo se volvió de amargado? Ya no se emborracha con nosotros. Critican porque usted ha vivido una transformación. Mi amado, no se sienta mal, porque cuando usted obedece al Señor Dios Todopoderoso, está abriendo las puertas del cielo para que el Señor le traiga salvación y usted y yo podamos habitar en esa morada que Jesucristo prometió que nos iba a preparar. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Pero el versículo 8, Juan el Bautista nos llama la atención y nos dice, oigan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y esto nos recuerda la palabra del Señor donde dice que un árbol malo no va a dar fruto bueno. Y un árbol bueno no dará jamás un fruto malo. ¿A qué nos llama el Señor? A que demos frutos dignos de arrepentimiento. Mi amado hermano, usted está en el lugar correcto. Dios ha iniciado un proceso de santificación con usted y conmigo. Muchos dirán, es que santo no hay ninguno. Espere un momentico. Dios ya inició su trabajo conmigo. Dios ya inició su trabajo con usted. Amén. La santificación es un proceso, no es una canonización. ¿Oyeron? Porque alguno pensará, uy, nos van a canonizar, no ellos. ¿Oyó? A ninguno lo van a canonizar. Pero todos seremos llamados santos cuando estemos arriba en el cielo. Los santos de nuestro Dios. Amén. Así nos muestra Apocalipsis, como una iglesia pura, una novia santificada para su amado novio. Mis amados, nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. El que se emborrachaba, no se emborrache más. El que era adúltero, no cometa más adulterio. El que era mentiroso, deje de decir mentiras, ¿sí? El que era amigo del mundo, deje de ser amigo del mundo. Porque el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y ninguno de nosotros queremos hacernos enemigos de Dios. ¿Correcto? ¿Sí? Es por eso que el Señor hoy nos da la oportunidad, mis amados, de que seamos los mensajeros que Él necesita hoy en día. No prediquemos de prosperidad. Dejemos de hablar por un tiempo de sanidad y milagros y empecemos a hablar a la gente de que se arrepientan y abandonen su pecado. Volvamos a la doctrina que nos enseñaron los primeros misioneros. Volvamos a la doctrina de los apóstoles. Volvamos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día los pastores y los miembros de las iglesias solo hablan de sanidad y milagros. Si alguno hay enfermo entre nosotros, crea que el Señor le puede sanar. Pero el Señor no quiere simplemente que usted sea sano, sino que usted sea salvo también. Amén. Nuestro fundador, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, el reverendo Benjamín Simpson, compuso un himno, que es el himno de la Alianza, se llama Cristo Solo, en el cual revela el Evangelio cuádruple como lo conocemos nosotros. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y es el Rey que viene por segunda vez. Amén. Pero algunos se han quedado solo con que Jesucristo sana y se les ha olvidado que Él salva, santifica y viene por segunda vez. Amén. ¿Cuántos estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta tarde. Hola, soy Moisés Noriega y soy Alianza Joven.
un joven comprometido con la extensión del reino de Dios hasta lo último de la Hola, tierra. soy Marcela. Soy Karen. Y somos Alianza Joven. Hola, soy Don Felipe y soy Alianza Joven. Somos Alianza Joven.